Chao pueblo, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando sobre la operación Dean Huijsen. Está generando muchísimo descontento dentro de los tifosi de la Juventus, ya que el joven defensa, ex defensa de la Juventus, estaría yendo al Real Madrid. Les contaré un poco de los detalles sobre la operación y qué tanto realmente termina perdiendo la Juventus en esta movida que al final pues tiene lamentablemente la huella de Thiago Motta y Cristiano Giuntoli. Antes que empecemos de lleno, obviamente los invito a que se suscriban al canal, dejen ese me gusta y compartan. Tres cositas súper simples para ustedes, pero que hacen una gran diferencia para nosotros, ya que nos permite llegar a muchísimos otros Juventini alrededor del mundo. Así que chicos, entrando de lleno, ¿qué es lo que está pasando, no? Creo que la mayoría de Juventini alrededor del mundo está muy empapado en cuanto a la operación Dean Huijsen, ya que Fabrizio Romano al parecer es una de las operaciones que más le ha llamado la atención y lo está siguiendo prácticamente día a día, esta operación del joven español holandés que ahorita milita en el Bournemouth. Así que bueno, la cuestión es, y creo que podemos dejar en claro, que seguramente para la Juventus fue un error haber dejado ir a Dean Huijsen en el mercado del verano pasado. Pero ahorita la pregunta que pues aquí yo hago en general es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a flagelarnos constantemente sobre la situación de Huijsen y qué es exactamente lo que nos está afectando tanto sobre esta operación? ¿Por qué está generando tanto descontento dentro de la tifosería juventina? Porque si es una, por ejemplo, que lo que nos molesta de la situación Dean Huijsen es que Dean Huijsen vaya a ir a jugar al Real Madrid y nos molesta eso, que vaya a jugar a un equipo que pues en general ha sido un contrincante fuerte de la Juve en la historia. Nos molesta la cantidad de dinero que está recibiendo el Bournemouth comparado con lo que recibimos nosotros. Nos molesta que no le dejamos el chance de estar en la Juventus cuando pues pasó todo lo que pasó con la defensa y trajimos a otro defensa. Entonces quizás me gustaría ir tópico por tópico y que ustedes me digan en los comentarios de todas estas cosas, qué es lo que le está causando tanto molestia, tanto enojo sobre esta situación de Huijsen. Así que tomando el primero, el que siempre leo por todos lados, es que cómo es posible que la Juventus haya dejado ir a Dean Huijsen y haya gastado más dinero por la piltrafa esa de Kelly. Lo cual, pues, digamos, en la parte superficial tiene una cierta lógica. Obviamente, vendes a un joven por 15 millones y te traes a un sustituto del Newcastle por 20 y pico millones, después se termina lesionando, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es muy importante dejar la falacia o la falsa información de que la operación Dean Huijsen está atada a la operación Kelly. Si ustedes me dijeran, ¿cómo puede la Juventus haber vendido a Huijsen y haberse traído a Kalulu? Esa tendría más sentido porque Dean Huijsen se va en el verano y Kalulu llega en el verano. Dean Huijsen se va en el verano, Kelly llega en diciembre, chicos. Podemos dejar de olvidarnos todo lo que pasó durante ese momento, que Bremer se lesionó, que Cabal se lesionó, que hubo una ruptura de vestuario, que vio a Danilo fuera, que más se lesionaron, Kalulu se lesionó, tuvimos que ir por Veiga y por Kelly. ¿Por qué nadie dice por qué el Giuntoli fue a pagar tanto dinero por el préstamo seco de Veiga en vez de haberse quedado con Dean Huijsen? ¿O es solo que porque algunos piensan que Kelly es muy malo, mientras que otros piensan que Veiga es muy bueno? Pero al final los números de ellos dos son bastante parecidos. Así que yo creo que podemos ser intelectualmente honestos con nosotros mismos y decir, dejemos de comparar Kelly con Huijsen. No tiene sentido, no tiene ningún sentido eso. Así que bueno, pasando a la siguiente. Ay, es que el Bournemouth lo está vendiendo por 50 millones de libras esterlinas y nosotros los vendimos solo por 15 millones de euros. Bueno, sí, el Bournemouth le puso su cláusula de recesión al bueno de Dean Huijsen
y él hizo una gran temporada en el Bournemouth en Inglaterra, algo que no estaba seguro en ningún momento, porque si nosotros recordamos, Huijsen sale de la Juventus no este verano, sale en diciembre pasado de la Juventus y sale no yéndose a el Frosinone, donde seguramente hubiera tenido más minutos, sino a la Roma, donde la verdad es que lo hizo más o menos. Yo creo que nos podemos recordar todos de los goles o el gol que metió en la Roma, pero tendemos a olvidarnos de las bobadas que hizo también en fase defensiva, regalando un gol, haciéndose expulsar en un partido recién entrado, que son cosas normales de jóvenes y eso también ayuda a aprender, pero tampoco vio tantos minutos, si ustedes recordarán, porque al final Mourinho se fue hace poco. Se fue poco después de que llegara él a la Roma y De Rossi no lo usaba tanto. Al final ni siquiera lo convocó para las copas europeas. Se va a Inglaterra y juega relativamente bien en el Bournemouth, haciendo buenos papeles de atacante, metiendo 2, 3 goles, haciendo buenos papeles en general y se ganó su pase al Real Madrid por 50 millones de libras esterlinas. Y hoy, pues, terminamos de aprender que la cláusula, digamos, que tenía la Juventus para la reventa de Huijsen no era del 10%, como creíamos, sino del 15%. Y sí, es cierto, es la cláusula sobre la plusvalía que genera el Bournemouth. Pues la plusvalía que genera el Bournemouth son 46 millones de euros. El 15% de eso son 7 millones de euros. Entonces, 15 millones por la venta de Huijsen al Bournemouth, más 7 millones de euros por la reventa, nos pone a 22 millones de euros. Entonces, aquí estamos alegando, peleándonos, diciendo todas estas cosas negativas sobre nuestro club por alrededor de 28, 30 millones de euros. Es lo que nos está dando los patrocinadores ahorita. Es menos de lo que nos pagó Adidas por tener la nueva camiseta. No sé, sí, es cierto, 30 millones hubieran sido buenos, pero la Juventus también hizo una gran plusvalía con Dean Huijsen en su momento. Yo creo que está bien estar molestos, que perdimos la oportunidad de que Dean Huijsen quizás le pudiéramos haber sacado un poco más de jugo en términos de dinero, pero también nos invito a pensar, si se hubiera quedado, a la Juve se lo hubieran comprado por 50 millones, porque en la Juve no tenía cláusula rescissoria, y aún habiendo hecho un buen papel, seguramente la cláusula era más baja, porque hay que recordar que la Serie A no vende tan caro como la Premier League. Así que si no estamos pensando que la Juventus hubiera podido vender a 50 millones, eso es probablemente falso. Porque la Juve creo que nunca ha puesto una cláusula rescissoria tan grande en un joven de menos de 20 años. Y no es por culpa de la Juve, es por culpa del mercado de Italia. Quizás hubiera tenido una cláusula de 30, 35, 40 millones a lo mucho. Entonces nos estamos molestando por 18 millones de euros. 40 menos 22. Y pasando a la siguiente parte, es que se está yendo al Real Madrid. Y el Real Madrid es nuestro contrincante histórico de toda la vida y ellos lo van a aprovechar y nosotros no lo aprovechamos. Si se hubiera quedado en la Juve, se hubiera quedado por mucho tiempo. Nadie te asegura eso, querido mío. Porque si algo nos ha enseñado Dean Huijsen es que él tampoco es que tiene mucho apego a muchas cosas que no sean españolas. Queremos olvidar que Dean Huijsen dejó la selección holandesa, sacó la ciudadanía española para poder jugar en España, porque él nació en Holanda, creció en Holanda, estuvo unos años en Málaga y ya fue suficiente para sacar la ciudadanía española, olvidarse de la selección holandesa y estar en la selección española. Ojo que la selección holandesa tenía espacio para él y podía seguir creciendo en la misma selección, pero él escogió ser español y tiene todo el derecho a hacerlo, nadie lo juzga. Pero ustedes creen que si el Real Madrid llegaba y pedía por Huijsen a la Juventus por 30, 40 millones de euros, Huijsen iba a decir, no, no, yo tengo apego a la Juve, yo me voy a quedar aquí. Seamos realistas, chicos, si hubiera ido al Madrid de todas formas, es español, adora España, literalmente cambió su nacionalidad por la española. Así que no es para atacarlos a quienes atacan a la Juventus por la situación de Huijsen, ni mucho menos, solo que quizás
quizás es hora de voltear página. Ya la Juve, digamos, agarró las ganancias que pudo. ¿Pudieron haber sido un poquito más de ganancias? Seguramente, pero al final también recibió cierta ganancia por la operación de Huijsen. Entonces no es que lo regalamos literalmente por cero. Y lo más loco de todo para mí es que quizás nos olvidamos cómo llegó Dean Huijsen. Era un niño pequeño, fue creciendo en las juveniles de la Juventus. Y lo más irónico de todo es que esta semana llegó un defensa central a la Juventus Next Gen por 150.000 euros. Adivinen de qué nacionalidad es. Holandés. Se llama Shane van Arle. Se lo quitamos al Eindhoven. Era uno de sus joyas más preciadas en la defensa. Y llegó a la Next Gen con la idea de que suba al próximo año, próximo 2 años, al primer equipo. Porque la Juventus, chicos, sigue pensando en su futuro, no piensa tanto en su pasado. ¿La operación de Dean Huijsen pudo haber sido mejor? Probablemente, pero no fue excesivamente mala solo porque se va al Real Madrid o solo porque el Bournemouth se llevó 28 millones de euros más de lo que nosotros pudimos haber llevado si jugáramos en Inglaterra. Así que no sé, a mí, en mi opinión personal, yo le agradezco mucho al chico, le tenía mucha esperanza, al final no se dio para la Juve, me llevé cierta plusvalía, la cual usé en el mercado, quizás para bien, quizás para mal, eso puede ser un tópico para otro banquillo, le agradezco lo que hizo, pero no me sorprende para nada que al final termine en un club español y espero que le vaya bien, por su bien y quizás no tanto por el bien de nosotros, porque creo que lo vamos a llorar por siempre. Así que chicos, les invito a que dejen su comentario, qué opinan al respecto. Me imagino que aquí me va a llegar un poquito de ataque. Bienvenido, todas las opiniones bienvenidas con tal y que sean respetuosas. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.